Saludos a todos. En este video vamos a tocar un punto del libro del cual me hicieron una observación y para darle respuesta también. Decía el hermano, me manda este texto por WhatsApp. Estaba leyendo el resumen y leí algo acerca del pecado original. Él se refiere al resumen del libro que les di, o sea, las respuestas a las preguntas. Y donde está la definición de pecado dice que es una condición. ¿Ok? Digamos, esa palabra se centra todo. Condición. No es de condicional, sino de condición de estado. Y es para decirle que no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Pues creo que hay evidencia bíblica de que el pecado es una elección, no una condición. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Todos necesitamos de Cristo para salvarnos. Y creo que Cristo no solo nos justifica, sino que nos da el poder para dejar de pecar. Así es. Pues creo en la TUC, o sea, la teología de la última generación, conocida como los 144.000. Ahí está la información, ¿verdad? Entonces yo le explico al hermano y también me llegó otra consulta con respecto a la información que contiene el libro. Y les digo de que esas son, por ejemplo, esa parte donde leímos, ahorita lo vamos a ver meramente en el libro, son teorías. O sea, no es la respuesta final. Ahora, quizás en la respuesta del resumen, desde ese punto de vista, se malinterpreta, porque realmente no es la respuesta final. Son detalles que nada más el buen observador, el que tiene un conocimiento, lo detecta. Y por eso hacemos estas aclaraciones. Ahora vamos a ir a lo que es el libro. Y en el libro habla acerca de ese punto desde el punto de vista del pecado original. La temática es sobre el origen del pecado. Está en la página 266. Pero recordemos, esta parte son teorías. Vamos a ver dónde lo dice. Dice teorías sobre el pecado original. Y de aquí es que se saca la respuesta en el resumen. ¿Ok? Pero no es la respuesta contundente. Y eso es lo que hace pensar al hermano de que la respuesta del resumen tal vez es la respuesta contundente. O sea, que el pecado es una condición cuando él menciona que no, que el pecado es una elección, considerando lo que se conoce como la teoría de la última generación. No sé si la mayoría tal vez lo conoce, pero hay que investigar sobre eso. Ahorita lo vamos a ver incluso. ¿Cuál es la postura de la iglesia adventista con respecto a eso? Ya lo vamos a ver. Pero como le menciono acá, son teorías, ¿ok? Se están planteando teorías de cómo en diferentes momentos se ha querido dar una respuesta con respecto al pecado original. Pero para poder llegar a la conclusión hay que seguir leyendo. Dice, la victoria sobre el pecado le fue prometida por Dios al hombre en el Edén, el mismo escenario que contempló su derrota. Es una victoria completa. La rebelión no se levantará por segunda vez. Esa victoria no nos es asegurada por Cristo en tres fases de su obra de salvación, pues mediante la injustificación Él nos libera de la culpa del pecado. Mediante la santificación nos da la victoria sobre el pecado, sobre el poder del pecado. Y finalmente, mediante la glorificación nos librará de la presencia del pecado. Todo esto lo logró Cristo al morir en la cruz por el pecador. Para participar de la victoria final, nos corresponde a nosotros vivir y morir no en pecado, como el ladrón crucificado a la izquierda del Salvador, sino morir al pecado como aquel crucificado a su derecha. ¿Ok? Y de ahí vienen hablando acerca de el antiguo pacto y el nuevo pacto, que en resumen es que significa que la ley antes estaba escrita en piedra, pero ahora Dios la quiere escrita en nuestro corazón, o sea, para obediencia a sus mandatos. Y este es un tema que se desarrolló también en el resumen.
Dice, el nuevo pacto, también denominado segundo pacto, en Hebreos 8:7, concertado entre Dios y su pueblo del Nuevo Testamento, es también firmado en un monte, el Calvario, donde Cristo vierte su sangre. Su base son los mismos mandamientos, es decir, la ley de Dios. Encierra promesas de parte de Dios. Necesita de un mediador, Cristo. Queda registrado en las tablas de carne del corazón y fue ratificado con sangre. Es que realmente esto es algo hermoso que nosotros eh, aprendemos siempre, y eso le enseñamos a los demás que no aceptan la validez o la vigencia de los 10 mandamientos. Ellos no entienden que este nuevo pacto prácticamente es el antiguo pacto. Es lo mismo, nada más que ahora ya no escrito en piedra, sino que en nuestros propios corazones. La gran diferencia a la base del nuevo pacto está en que en lugar de tablas de piedra, Dios escribe ahora su ley en las tablas de carne del corazón de sus hijos. Ahí está la referencia bíblica. El nuevo pacto es pues un pacto de gracia, no por la ausencia o cambio de la ley, sino porque Dios cumple las promesas registradas en Ezequiel 36:26. Mas obsérvese que la razón por la cual Dios opera tal cambio en el pueblo es hacer que puedan guardar sus mandamientos. ¿Por qué se necesitaba tal cambio? Porque fue allí donde el pueblo falló. La razón de ser del nuevo pacto es que el pueblo no cumplió, no permaneció en el pacto de Dios. La obediencia del pueblo bajo el nuevo pacto, lejos de depender de la letra de una ley escrita externamente, depende de una actitud interna del espíritu, de la actitud correcta. 2 Corintios 3:6. Tal actitud debe ser de humildad y absoluta dependencia de Cristo, puesto que la carne es débil. Bajo el nuevo pacto, la ley sigue siendo la misma, porque ella, siendo la revelación del carácter de Dios, es como el inmutable. Si Dios anulara su ley o la modificara en una J o una tilde, esto significaría que la falla en el antiguo pacto estuvo en que Dios impuso sobre el pueblo algo que era imposible de cumplir, pues estaba más allá de su fuerza. La culpa sería de Dios. Aún más, exigir algo que él sabía que era imposible de cumplir sería injusticia de parte de Dios. Si un padre le exige a un pequeño hijo cargar el piano de una habitación a otra de la casa, so pena de castigo, sabiendo que el niño no puede con él, estaría cometiendo una injusticia. Y sabemos que no hay injusticia en Dios. Esa es la razón por la cual, bajo el pacto de la gracia, no es la ley la que es cambiada, sino el corazón del pueblo. En conclusión, concluyamos pues observando que la esencia del nuevo pacto está en la capacitación del hombre para volver a la armonía con la voluntad de Dios por la gracia habilitadora y transformadora de Cristo. Un pacto tal es eterno. Ahora leamos la postura de la Iglesia Adventista con respecto al pecado original. La Iglesia Adventista del séptimo día entiende el pecado original como la condición heredada de la naturaleza pecaminosa que afecta a toda la humanidad debido a la caída de Adán y Eva. Esta condición implica una predisposición al pecado, pero no significa que las personas sean culpables de los pecados de Adán y Eva, sino que tienen una naturaleza inclinada al mal. Vamos a ver los puntos claves. Naturaleza pecaminosa heredada. Los adventistas creen que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa debido a la transgresión de Adán. Esa naturaleza es una inclinación al pecado, no una culpa personal por el pecado de Adán. Ahora vamos a la libertad de elección, como mencionó el hermano, que el pecado no es una condición, sino que es una elección. A pesar de esta naturaleza, los adventistas mantienen que cada persona tiene la libertad de elegir seguir a Dios y aceptar la salvación ofrecida por Cristo. Redención a través de Cristo.
La solución al problema del pecado original es la redención a través de Jesucristo. Los adventistas creen que mediante la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, los seres humanos pueden recibir perdón y ser regenerados. Entonces la pregunta es, ¿podemos dejar de pecar? La enseñanza adventista sostiene que aunque los seres humanos tienen una naturaleza inclinada al pecado, es posible vivir una vida victoriosa sobre el pecado a través de la gracia y el poder de Cristo. Los puntos claves son justificación y santificación. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo a los pecadores arrepentidos, mientras que la santificación es el proceso continuo de ser hechos santos a través de la obra del Espíritu Santo. Los adventistas creen que ambos son esenciales para la salvación. Ahora, el poder del Espíritu Santo. Los adventistas enseñan que es posible obtener la victoria sobre el pecado por medio del poder del Espíritu Santo. Esto implica una entrega diaria a Dios y una vida de obediencia a sus mandamientos. Expectativa de perfección. Aunque reconocen la realidad de la naturaleza pecaminosa, los adventistas creen que con ayuda de Dios, los creyentes pueden alcanzar un estado de carácter sin pecados antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, esto no significa una perfección absoluta o inmunidad al pecado, sino una madurez espiritual y una victoria sobre el pecado consciente y deliberado. Aquí tenemos las fuentes de donde sacamos la información. En el foro le dejé la definición sobre la teología de la última generación, la que mencionaba el hermano. Y también más adelante vamos a ver un video del pastor Esteban Bor y uno del pastor Rubén Bullón, para que vean esa diferencia de conceptos. Dice, la teología de la última generación es una doctrina que tiene sus raíces en los trabajos de M.L. Anderson y se centra en la creencia de que la última generación de creyentes tendrá un papel crucial en la vindicación del carácter de Dios en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Entonces estos son los principios: vindicación de Dios. La TUC sostiene que el carácter de Dios, que ha sido calumniado por Satanás, será vindicado a través de la vida santa y perfecta de la última generación de creyentes. Estos creyentes alcanzarán un nivel de desarrollo de carácter sin precedentes, reflejando perfectamente en sus vidas lo que Dios hizo en Cristo. Perfección cristiana. La TUC enfatiza que los creyentes pueden y deben alcanzar una vida sin pecado antes del regreso de Cristo. Esto no significa que alcanzarán una perfección absoluta, como leímos anteriormente en el concepto anterior, sino una madurez cristiana completa viviendo en obediencia plena a Dios. Relación con la segunda venida. Según la TUC, la perfección de la última generación de creyentes es un prerequisito para el regreso de Cristo. Una vez que esta generación alcance la perfección, Dios podrá vindicar su carácter y retornar para establecer su reino eterno. Y aquí podemos ver algunas críticas. Les repito, esto está en el foro para que lo puedan analizar. También hay otro hermanito que vi que compartió parte de esa temática. Creo que ahí lo tenemos. Sí, el hermano Héctor Durán también compartió esta información. Y él precisamente habla sobre el origen de este video. Leyendo los anexos en la creencia del hombre, en la parte donde habla de lo que es el pecado, decía que el pecado es una condición, lo cual obviamente se opone a la creencia de la última generación, de que establece de que antes de la segunda venida de Cristo Dios tendrá una generación de justos, las cuales han vencido sus pecados en pensamientos y obras. Así que creo ahora que estamos mucho más claros con respecto a esta información que estamos compartiendo. Pero ahora quiero compartirles lo que está sucediendo con los pastores adventistas que tenemos actualmente. En el caso específico del pastor Rubén Bullón, les voy a poner el video para que ustedes miren el pensamiento que él tiene, que es todo contrario a lo que estamos hablando. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa
Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado y eso no es bíblico. El texto dice, todo lo puedo, excepto superar el pecado en Cristo, quien me fortalece. Esto no es lo que el texto dice. ¿Saben? Cuando la gente dice, es imposible vencer el pecado porque uno tiene una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa es muy poderosa. Toca quedarse así hasta llegar a la Canaán celestial, al cielo. Cuando dicen eso, están realmente diciendo que la carne es más poderosa que Dios. No lo piensan así, pero si uno dice que es imposible vencer el pecado antes de entrar al cielo, entonces uno está diciendo que es imposible para Dios, que Dios no es lo suficientemente poderoso para darnos la victoria sobre el pecado, que la carne, el mundo y el diablo son más poderosos que Dios. No limitemos el poder de Dios. Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros tuvimos, aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. Ahora quiero leer una declaración al ir terminando. Y esa es una maravillosa declaración. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 268 en español. Y de hecho, ¿saben? Sería muy bueno que leyeran también las páginas 266 al 268, pues hay bastante material que viene antes de esta declaración, pero solo voy a leer este extracto de la página 268. Esto debería ser fácil de recordar, ¿no? 268. 400 menos 2, el número de la bestia. ¿Qué les parece? Ahora nunca lo olvidarán. Palabras de vida del Gran Maestro 268. Eso es lo que Elena de White tiene que decir. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Significa que uno puede hacer cualquier cosa. Que uno puede hacerlo todo. ¿Qué pasa cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios? La voluntad del hombre se vuelve ¿qué? Omnipotente. Continúa diciendo, cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Y me encanta eso. De nuevo, cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Es decir, Dios nos dice qué hacer y luego nos da la fuerza para hacerlo. Ella termina la declaración diciendo, todos sus mandatos son habilitaciones. Es decir, Él nos da todos los recursos para hacer lo que nos manda. ¿Saben? Regresando al asunto del diezmo. Algunos dicen, pastor, ¿sabes? No puedo devolver el diezmo. No tengo suficiente dinero. No me queda nada después para pagar todas mis cuentas. ¿Saben? Puedo darles una fórmula mediante la cual siempre tendrán suficiente dinero para devolver el diezmo. Y ese es devolverlo primero. Siempre tendrán suficiente si lo devuelven primero. Oh, pero entonces vendrán mis acreedores y me quitarán la casa. Bueno, entonces les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Que les quiten la casa o robarle a Dios? Probablemente sería mejor más bien no tener deudas en nuestras tarjetas de crédito y tener buenos principios de mayordomía. Entonces, no tendríamos problemas al devolver el diezmo y pagar nuestras cuentas. Lo que digo es que cuando Dios nos dice, ¿saben? Devuelvan el diezmo fielmente, Él va a hacernos posible el regresar el diezmo fielmente. Cuando Dios dice, guarda el sábado, ¿saben? La gente dice,
¿Pero qué voy a hacer? Tengo que trabajar los sábados. No me van a dar los sábados en mi trabajo. Entonces lo que uno está diciendo es que Dios le está diciendo que haga algo y él mismo no va a poder, no va a proveer para poder hacerlo. El hecho es que Dios dice en su palabra, si me amas, confía en mí lo suficiente como para guardar mis mandamientos. Si guardas el sábado, no te dejaré desamparado. Iré y o te permitiré conservar tu empleo o haré que consigas un empleo mejor que el que ya tienes. Pero para eso tenemos que ser firmes en la fe y obedecerle a Dios porque lo amamos. Entonces, en nuestro estudio de hoy encontramos 4 maneras de ir a Canaán, al cielo. Dejamos Egipto. Estamos en un peregrinaje a través del desierto, que es en este mundo en camino a la Canaán celestial. Los enemigos son el diablo y sus ángeles, el mundo, la carne. Son poderosos. Y hay 4 maneras en las que podemos ir. Podemos, 1, decir que los enemigos son muy poderosos. Me rindo, voy a devolverme a divertirme al mundo. La segunda manera es decir, oye, yo puedo tomar Canaán por mis propias fuerzas, por mis propias obras. Puedo llegar al cielo. Eso es imposible. La tercera es llegando a la frontera de Canaán, pensando que podemos entrar y tomar posesión de la tierra prometida, acariciando el pecado en nuestras vidas. Y la cuarta es la única y verdadera manera, y es cooperar con el poder divino para vencer al enemigo en nuestras vidas.